Checklist del día, botas blancas, café y dilemas. Confirmado, siempre hay alguno. Yo soy Paola de la Torre. Y yo, Lina Velázquez. Esto es Botas Blancas. Detectamos la mancha no para culpar, sino para aprender. Bueno, hoy vamos a hablar honestamente de un caso súper interesante, que el caso en sí de hecho, tiene características propias que las hace muy, voy a decir, rico en análisis, pero lo más interesante es la perspectiva desde la que se analiza. Normalmente estamos acostumbrados a ver, Lina, los casos que nosotros analizamos desde el punto de vista de escándalo, de esto les pasó, miren lo que les pasó, miren lo que detectaron en auditoría, en un juicio, lo que sea. Y este caso particularmente viene desde un hecho voluntario de la organización. Estamos hablando de Patagonia, una marca estadounidense que yo genuinamente pensaba que era una empresa argentina por su nombre. Uh-huh. Ajá. Pero en realidad fue fundada en 1973 para, digamos, crear y producir ropa para diferentes actividades outdoor más que nada. En 1973 fue fundada y es especializada en esto, en ropa para escalar, esquiar, surfear y otras actividades de montaña tipo... De eso que me gusta a mí, de lo que Paola se burla. Tipo las caminatas que tú decís que, ¿cómo se llama? Senderismo, Paola, pero no es nada más que caminar para arriba. No, pero debo decir que el logo de Patagonia es el Cerro de Fitzroy, que es un cerro en el Chaltén argentino, en el que estuve, orgullosamente. Bueno, ese lugar es el que se inspira a Patagonia para crear su logo y realmente su esencia. Pero hoy vamos a hablar de esta organización no porque tú te dediques a esto, sino que básicamente para poderlo analizar desde lo que hicieron. Y es que Patagonia no es una empresa más hablando de sostenibilidad. Es la empresa. Que de hecho, digamos, se caracteriza por estar hablando y marcar las tendencias en materia de sostenibilidad. Pero en esta empresa, digamos, ha habido un hecho muy importante y es que dijo de manera pública que básicamente no había logrado lo que se había propuesto desde un principio. Esto pues estamos hablando de 2025. Ajá. En materia de sostenibilidad y que pues no lo habían medido como se lo habían propuesto, no habían alcanzado las métricas establecidas y lo salió diciendo en su último reporte de sostenibilidad. En su informe de sostenibilidad, así es. Algunos ejemplos, Lina, relevantes que ellos constantemente están hablando de sostenibilidad a nivel mundial, ¿cuáles podrían ser? Yo además creo que esta es una empresa como lo que yo diría como bold, como audaz y como muy relevante en temas de ética, porque como tú bien decías, esta no es una empresa cualquiera hablando de temas de ética, Paola. O sea, esta es una empresa a la que en el discurso uno le cree en la coherencia, ¿no? Y algunos ejemplos han sido como, por ejemplo, campañas, que esto parece como hasta contraintuitivo, uno diciendo que no compren sus productos porque pueden ser, o que prefieran no usarlos porque pues pueden ser, digamos, como impactantes en términos de cambio climático, y si no es necesario le dicen a la gente abiertamente no nos compre. Sí, como que recicle mi chumpa, désela a su primo, pero no compre dos otra. veces y necesita otra mochila, por ejemplo, ¿cierto? Sí. O por ejemplo, lo que acabas de decir, como la reparación o la reutilización en lugar de volver a comprar otra cosa, o inversión en materiales reciclados, y también son muy famosos porque donan una porción bien importante a causas ambientales, ¿no? Entonces es esta idea de en una época en el que el capitalismo impera, en el que el consumo masivo, pues una empresa que además legítimamente quiere ganar lucro salga diciendo esto. Es un ejemplo, yo creo que audaz y relevante de cómo vivimos la ética hacia adentro y hacia afuera de la organización con las contrapartes. Sí, totalmente. Voy a regresar a los hechos, Lina, y es que en su Progress Report, que así denomina su reporte anual de sostenibilidad, que tenemos que hacer la aclaración o tal vez como que informar al público que en los reportes de sostenibilidad uno de los pilares fundamentales de esos reportes es la ética corporativa, y por eso es que lo estamos, digamos, alineando a esto. Patagonia reconoce en el Progress Report 2025 abiertamente que no alcanzó, como había dicho, varios de sus objetivos en materia de sostenibilidad. No hace una nota al pie, no usa, digamos, lenguaje técnico que no se entiende, opaco, ni atribuyéndole, digamos, estos errores a un problema externo, sino realmente haciéndose responsable de por qué no lo lograron y qué no lograron. Lo que es
muy poco usual en una organización. Está exponiendo sus limitaciones, sus vulnerabilidades, sus errores y lo que no logró alcanzar. Entonces, básicamente estamos hablando de una organización que estaba constantemente reportando cosas positivas y que en el 2025 levanta la mano y dice, tiempo, este año pues no lo logramos como queríamos, no logramos lo que teníamos planteado. Pero que sí logró, por ejemplo, ese año. De acuerdo, y ahí déjame como decirte algo. Hay una audacia también en decir, porque tú decías algo como, también puede haber que sea un reconocimiento, pues el informe es muy, muy, muy largo, yo no lo leí todo, debo ser completamente honesta, pero el informe es muy largo y de repente uno dice, puede que no pusieran las metas bien. O puede que sí, Paola, o sea, puede que efectivamente esas son las metas que ya se han planteado, pero salir a decir que no las cumplieron es en un acto en sí mismo audaz, ¿no? Yo creo, y ahora, tampoco seamos ingenuos, no es como que salieron a decir únicamente no cumplimos, obviamente salieron a decir que también reconocían que habían cumplido algunas cosas, pero específicamente, por ejemplo, algunas cosas que llaman bastante la atención y que fueron reportadas ampliamente por los medios de comunicación es, por ejemplo, que ellos se proponían reducir sus emisiones de carbono en un 10%, lo cual además es un paso clave para alcanzar la neutralidad de carbono. La compañía solo registró, o sea, no solamente no disminuyó, sino que registró un incremento del 1% en sus emisiones. O sea, el objetivo era bajar en 10%, no solamente no bajó, sino que subió en un 1%. Es decir, como fail, o sea, fracasamos ahí. La empresa también dijo que tenía un retroceso en esta idea de relacionada con cambio de productos en su portafolio porque priorizó artículos con una huella ambiental más alta, ¿no? Como por ejemplo mochilas o equipajes de viaje, que al producirlos pueden tener una huella ambiental mucho más alta. También incumplió con otro de sus compromisos, que era utilizar materiales considerados como preferidos desde el punto de vista ambiental. Hoy esa meta está lejos de cumplirse. De hecho, solo alcanzaron el 80, pues decimos uno, solo alcanzaron, ¿no? Pero 84 ya es una meta muy alta, pero reconocer que no alcanzaron la totalidad también es, como te decía, un acto audaz en sí mismo. Y una cosa que además a mí me pareció particularmente impactante en este informe, y es reconocer que solo el 39% de las fábricas, es decir, como en su cadena de valor, paga un salario digno. O sea, para mí eso fue como, o sea, yo flipé cuando vi ese dato, porque es como, estás reconociendo que a pesar de todos tus esfuerzos, ¿no? Y tú y yo sabemos que en esto no importa solamente los esfuerzos que uno hace, sino los esfuerzos que se hacen en términos del ecosistema, pues reconocer que tu cadena de valor, por más ético que tú seas, pues no paga un salario digno, que es como, dijéramos, como la condición sine qua non para poder ser una empresa ética, pues es una cosa con la que uno tal vez queda un poco choqueado, para no decir otra cosa. Sí, y además en este reporte, Lina, aparte de lo que enfatizas que en verdad no llegaron a cumplir, y como muy bien decías, no vamos a ser ingenuos de decir ese reporte solo decía cosas negativas. Dijo temas positivos, como por ejemplo que habían alcanzado $14 millones en donaciones, que el incremento del algodón certificado regenerativo, que representaba el 0% en el 2019, había llegado a un 17%, pero en verdad, esto que pasó en el 2025 y es el caso que estamos analizando hoy es un wow. Es un wow porque es un wow en un mundo del greenwashing, que ya vamos a entrar a explicar términos aquí, pero básicamente que utilizan los reportes para, digamos, lavarse la cara en algunas industrias que han estado históricamente golpeadas a nivel reputación, imagen, etcétera, por uso de materiales o incluso de algunas voy a decir, cadenas de valor que no estaban muy bien vistas o no han estado bien vistas históricamente. Estos reportes pues ayudan a las organizaciones a hacerse esa lavada de cara y que una organización salga que no solo no se está lavando la cara, sino que además está tirándose un tiro al pie, es un wow. Es que está poniendo la cara. Es un punto de aparte. No, está poniendo la cara, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho como con estos temas que, de hecho, tú sabes, en esto que hemos hablado mucho, como de uno cómo mide el diagnóstico de una empresa en términos de cultura organizacional. Una dimensión clave, Paola, es el accountability. A mí me parece que esto que hacen ellos es nada más que accountability. O sea, no lo logramos, y estamos poniendo la cara ante eso, que, insisto, como decías tú, esto es surreal. A mí me parece surreal. Cuando lo estábamos haciendo, cuando estábamos preparando el caso, coincidíamos en que era surreal. Sí, pero a ver, es
irreal o surreal, pero a ver, rasquemos un poquito, ¿sí? Rasquemos. Porque digamos que yo también quiero hablar de algunos términos que cualquiera se puede estar cuestionando y es, bueno, ¿qué características deberías de tener como organización para poder llegar a ese punto de ser tan honesto o no? Y afuera de cámaras yo te decía, la verdad es que en este mundo en donde todo resulta tan perfecto porque se puede hacer a través de inteligencia artificial, puedes sacar reportes espectaculares, las mediciones las puedes manejar a tu ritmo, a tu manera. En verdad, escuchar a organizaciones brutalmente honestas, voy a decir. También es como rico escuchar por parte del consumidor, por parte de los clientes que están allá afuera consumiendo sus productos y servicios. Entonces, también yo lo veo como una estrategia de comunicación, Total, definitivamente. totalmente. Entonces, yo creo que me plantees, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Qué vamos a analizar en materia de ética y de cumplimiento corporativo que vale la pena un poco desmenuzar en este caso? Que es curioso además porque en este mundo que tú planteas como inteligencia artificial o en este mundo donde todo está como tan posudo o tan perfectamente hecho, ¿no? Como que lo natural, donde erramos sea como lo novedoso, es hasta curioso. Yo tengo una charla en inteligencia artificial donde uno de mis statements es como, paradójicamente en la era de la inteligencia artificial, las habilidades humanas, propiamente humanas, como la creatividad, el pensamiento crítico y demás, son ahora las habilidades más valoradas. Y de hecho, cuando tú ves en el World Economic Forum, el Future Jobs Report, dicen, estas son las habilidades que van a ser realmente valoradas. Entonces es súper curioso porque también una organización, y yo estoy de acuerdo, o sea, ninguna decisión que toma una organización es como ingenua. Esto, por supuesto, es deliberado, es discutido, y eso es justamente lo que quiero que conversemos ahorita. Y la pregunta que tengo para ti, para las dos y para el público es si esta idea de transparencia radical es un deber moral o es un privilegio que solo pueden darse algunas empresas. Un poco en esa línea de lo que estabas planteando, de qué características tengo yo para poder, comillas, permitirme eso. Sí, Lina, pero a ver, ¿qué es transparencia radical? Sí, empecemos por lo básico, de acuerdo. Porque transparencia radical, digamos, podría parecer algo negativo y básicamente estamos acostumbrados a que transparencia sea yo realmente pongo a exposición los resultados de lo que hice. Exacto. Y esa es mi transparencia. Pero la transparencia radical, que es lo que yo creo que el mundo va a empezar a exigir cada vez más, es cómo lo lograste, cómo no lograste lo que te habías trazado, por qué lo hiciste, cuál fue tu proceso, quién lo hizo, quién no lo hizo, quién falló, quién victorió, digamos, en el proceso. Entonces, la transparencia radical valga la redundancia, radica en que no evites contar ese camino, ese proceso, esas características que normalmente una organización, pues voy a decir yo, evitaría contar más que ocultar. ¿Sí? Vienen y sacan su reporte y estos son nuestros resultados, pero no contamos que en realidad en el camino no cumplimos con esto. Entonces, y yo creo que ahí está la clave, Paola. Sí. Termina. No, nada, solo que la transparencia radical en un mundo teórico en el que vamos a hablar ahorita y luego nos pasamos a analizar básicamente cuáles son esos puntos de encuentro, es eso, esa transparencia radical. ¿Qué necesito tener yo como organización? ¿Qué tamaño debería de tener? ¿O qué características para darme el lujo de poder ser tan transparente radicalmente? Que yo creo que eso es una discusión muy interesante y es como la discusión que yo creo que va a ser más impactante en términos, que es un poco la pregunta que te pongo, en realidad es un lujo o es un deber moral, ¿no? Y esa transparencia radical y yo te diría, no es simplemente decidir no dejar de mostrar, sino incluso mostrar proactivamente lo que sería el raciocinio de nuestras decisiones organizacionales. Sí. Porque tú y yo lo sabemos, Paola, en términos de sostenibilidad, en términos de ética, por ejemplo, una cosa que es además loable de esto es que, bajo lo que yo tengo entendido, de pronto los expertos en sostenibilidad podrán contradecirme, pero no hay una obligación legal de que tú publiques un informe de sostenibilidad. Aún así esta gente lo hace y no solamente lo hace para lavarse la cara, para darse palmaditas como decimos en Colombia, sino para decir lo hicimos mal o no lo logramos, que era un poco el statement que tú ponías al principio. Y eso entonces es muy interesante porque abre la puerta a, básicamente tenemos que abrir la conversación alrededor de
cómo tomamos las decisiones que tomamos, porque tú y yo sabemos que no hay cifra neutra, no hay decisión alrededor de cómo mostrar cualitativa o cuantitativamente una cifra. Sí, pero a ver, digamos desde la gestión o desde la lógica clásica de la gestión administrativa en una empresa, no cabe un espacio en donde yo diga, ¿saben qué? Yo voy a salir a publicar lo malo de mi empresa. O sea, la lógica de la gestión, ¿desde cuándo una organización va a hacer eso? Y un poco quiero agarrar tu tema de la legalidad. Yo ponía un ejemplo en una clase que yo doy de cuando las organizaciones no estaban legalmente obligadas a publicar en sus frascos alimenticios, digamos, qué enfermedades podría traer el consumir ese alimento. Ajá. Y era un poco una decisión ética o no ponerlo a pesar de que tú lo sabías. Pero nadie te estaba obligando legalmente a ponerlo. Entonces, yo te digo a ti, vas a sacar una nueva mayonesa, Lina. ¿Sí? Bueno, tú te inventaste una nueva fórmula de mayonesa y lees los requerimientos legales y dices que en tu sticker del frasco deberías de poner dónde lo hiciste, qué ingredientes utilizaste, cuándo vence, y si hay un ingrediente que pueda determinar la muerte, digamos, de un ser humano. Punto final. Eso dice la legislación. Y luego tú sabes que o llegas a incluso no saber cuáles algunas repercusiones de esa mayonesa tiene. Digamos que no vas a poner que engorda, por ejemplo. Nadie te está pidiendo ni te está exigiendo legalmente que lo pongas. Entonces, yo ¿por qué voy a salir a decir que mi mayonesa engorda cuando el 99% de la población lo que quiere es adelgazar? Así, entonces como engorda está mal para las arterias y las arterias se te pueden obstruir y si se te obstruyen arterias te puedes morir. En fin, si nadie me está obligando a hacerlo, ¿como por qué lo haría? Pues yo creo que ahí radica justamente la audacia ética, la audacia del coraje ético, ¿no? Es como, porque justamente eso se trata la ética. Aun cuando no hay obligaciones legales que me lo impongan, yo decido autoimponerme este estándar y de salir a decir, probablemente ¿cómo se llama? El ejemplo de mayonesa puede o no puede ser. También hay una decisión estratégica de cuánto yo. Pero, por ejemplo, yo no sé si acá, pero en Colombia, en Chile es obligatorio, creo que en México es obligatorio poner así, esto tiene exceso de grasa, exceso, ya es un poco la responsabilidad del usuario, del consumidor final, pues hacerlo. Consumir. Exacto. Sí. Pero vamos a las tensiones, porque vamos por la mitad del episodio. A ver, este caso nos obliga a preguntarnos algo importantísimo en materia de ética, Lina, y es proteger la reputación. Sí. ¿Justifica administrar la verdad? Es una buena pregunta. Ese yo creo que es el punto y aparte acá. De acuerdo. En realidad, voy a pedirte que nos cuentes un poco de un fenómeno que nos va a hacer analizar un poquito más, y es el greenwashing, no greenwashing. No, es diferente, ¿no? Greenwashing. Totalmente. Hablemos del greenwashing aquí y cómo esto funciona y cómo va a ser una realidad de los 2026 para adelante. De acuerdo. Y es interesante, por ejemplo, decirles que normalmente eso que tú estás diciendo, ese puede ser un balance que haga una organización, ¿no? Yo como a mí esa palabra administra me causa un poco de escozor, porque yo creo que si una decisión, de hecho cuando estoy con mis clientes, parte de lo que les digo para sostener una decisión ética es, si tu decisión no puede superar un test de publicidad, es decir, no puede salir en primera plana de un periódico, el más importante, es una decisión que éticamente podría ser cuestionable, ¿no? Entonces, siempre como esta prudencia reputacional, pero que es válido, que además es un dilema, que acuérdate que nosotros siempre preguntamos acá, ¿para quién es el dilema, no? Sí. Este dilema para la organización y para el liderazgo de yo como balanceo y qué privilegio, ¿no? Porque acuérdate que siempre que hablamos de dilemas estamos poniendo esta tensión de qué privilegio y qué no. Y aunque, como bien lo has dicho, Patagonia justamente opta por decir qué fue lo que hizo mal, hay un fenómeno que está pasando, y esto debo decir, yo no soy experta en sostenibilidad, creo que tú tampoco lo eres, entonces nos pusimos muy juiciosas a investigar con personas que sí lo eran, porque obviamente esto además está directamente relacionado con temas de ética. Así es. Y tengo una amiga que además ha trabajado en varias organizaciones, muchas de ellas multinacionales, en puestos de alta dirección de sostenibilidad, y me decía, hay un fenómeno que está pasando, y es, ahora ya ni siquiera es la pregunta sobre si lo que está apareciendo en los informes, ¿no? O en estos reportes es una lavada de manos, sino ya las empresas están empezando a preguntar, Paola, si vale la pena siquiera decir qué hicimos o qué no hicimos, reportarlo, ¿no? Yeah. Entonces, hay un miedo
tremendo de las organizaciones, incluso, y ojo porque esto es lo más importante de eso, lo más interesante diría yo, y es incluso para reportar cosas que en apariencia podrían sonar positivas o que, Sí, que buenas. probablemente son buenas, ¿cierto? Ajá. Las empresas ahora están haciendo una evaluación juiciosa diciendo, ojo, yo mejor no publicaría esto porque esto significa someterse al escrutinio público demasiado importante. Y eso pasa por muchas razones. Uno diría, pero esto parece como contraintuitivo, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. como, ¿por qué podría pasar eso? Primero porque las empresas, lo primero decir acá que es bien importante y es que en sostenibilidad, como nos pasa a nosotras que trabajamos en temas de ética y cumplimiento, no hay como un estándar, ¿no? Es No, como pues, la o sea, métrica no ideal está es esta, el ¿no? 80% y de ahí te fuiste. No. Exacto. ¿Sabes cuál es tu métrica? Es como En la famosa realidad. pregunta, y creo que te la han hecho mucho también tus clientes, pero es como, ¿tener muchas denuncias es muy bueno Ajá. O malo. o malo? ¿No? Sí. Es una pregunta clásica. Sí, sí, sí. Y yo te digo que a veces yo les digo, venga, yo tengo que dar una disertación entera Además, para poder depende. responder esto. Exacto, depende. Ajá. Depende porque además ambas cosas dicen eso. Y en sostenibilidad pasa algo que es similar, ¿no? No hay como un estándar que te diga, este producto es sostenible. Hay como varias métricas o varios estándares que te permiten a ti como poder medirte y demás, y generalmente los que utilizan esto, tú sabes, son empresas que tienen inversionistas institucionales, ¿no? Que además Sí, sí. exigen este reporte más allá de la sostenibilidad. Además que está de moda, tengo que decirlo. O sea, No, hay completamente. una tendencia a que si tú no sacas tu reporte de sostenibilidad anual, estás perdido. Estás out, ¿no? Hay Estás como un out poquito de de FOMO la ahí. tendencia corporativa. Exactamente, Así es. exactamente. Y le meten lo que Entonces, tú quieras en plata, esos informes. esas demasiado, cosas. Sí, sí. demasiado. Sí. Entonces, claro está la presión también corporativa de los accionistas de toda nuestra competencia está sacando informes de ¿Dónde sostenibilidad y estamos nosotros nosotros? qué. Exacto. Pero ha evolucionado a que depende también de qué estamos publicando. De ¿verdad? acuerdo, porque entonces cuando no hay como no hay un estándar al que se rigen todas las empresas, pues puede haber mucho escrutinio público en qué es muy bueno o qué es muy malo. Entonces, más visibilidad equals o como es igual a más exigencia, es decir, es inevitable, o sea, si yo voy y salgo, si voy yo y me expongo y tú sabes, y lo hemos discutido cuando pensamos en botas blancas, sabemos que cuando nos exponemos, salimos, estamos dispuestos a recibir malos y buenos comentarios, Sí. ¿sabes? Eso no hay duda. Pero también es cierto que muchas empresas deciden callar esto que le llamamos como el greenwashing porque muchas ONGs, la sociedad civil en general, los grupos de interés se han dado cuenta de que esto no es algo necesariamente neutro, que hay unas decisiones deliberadas detrás y demás, pero además porque, por ejemplo, uno dice avanza en el 30% y Sí. el escrutinio público es ¿y por qué no ¿Y avanzó el por qué no el 50%? 50 o el Exacto. 60? Sí. Entonces, ¿cuándo es suficiente? ¿No? Entonces, eso es bien interesante porque lo que nos lleva a eso es, oiga, las empresas ya ni siquiera se quieren dar palmaditas, ya ni siquiera están utilizando esto como una estrategia de posicionamiento, sino están escondiendo lo que están haciendo por miedo al escrutinio público. Sí, no solo lo que es legal quieren publicar y ahí se acabó, en Exacto. realidad. Entonces, bueno, hablando un poco de las tensiones, yo creo que hay una fundamental y que te voy a dar toda la palabra para que la introduzcas, pero se trata de qué medir y qué mostrar, justo lo que tú acabas de decir. Exacto. O sea, ya se cuestionan qué voy a mostrar. ¿Por qué se lo van a cuestionar en realidad? Y yo creo que esta es una decisión profundamente difícil, Paola, y siempre aquí nosotros hacemos nuestro equiparamiento, nuestra semejanza con los programas de ética y cumplimiento, porque tú y yo sabemos que medir progreso en esto, impacto en esto es difícil, ¿no? Sí. Es muy, muy difícil, ¿no? Y además es una decisión deliberada que tenemos que hacer cuando estamos internos. Cuando yo trabajaba en house era cómo vamos a mostrar esto, qué vamos a mostrar, porque no solamente podemos mostrar performance o desempeño, sino que también hay que mostrar impacto, Sí, ¿no? y además yo tengo que decir algo y es de verdad lo más difícil para los equipos de cumplimiento y ética en las organizaciones, que básicamente tú tenés que mostrar algo que no existe. Es decir, tenés que Lo medir oculto. algo que no va a pasar O que dejó de pasar. o que dejó de pasar. Que lo hiciste también, que lo previniste, ¿no? Exacto, De acuerdo. exacto. Entonces, digamos que la magia del compliance y la ética corporativa está en qué lograste que no pasara. Y por lo tanto, la medición también es algo, voy a decir, difícil en estas cuestiones. Completamente. Entonces, también es algo que tú estás mostrando de la manera que a ti te conviene, pero que el día de mañana puede tener repercusiones negativas en un caso público que estalle y que entonces utilicen tus métricas que publicaste en contra tuya.
por ejemplo. De acuerdo. O tú utilizarlas a tu favor, pero va a depender muchísimo de la suerte de, digamos, esa marea de escrutinio público que haya. Entonces, cuando hablamos de ética y compliance, donde el éxito suele ser precisamente aquello que no ocurre, la medición empieza a ser complicada. Empieza a ser el soborno que no ocurrió, la denuncia que no llegó, el regalo que no se recibió por buen criterio, digamos, organizacional. Entonces, no solo es difícil determinar el impacto de las cosas que hacemos, sino además, ahora lo difícil es lo publico o no lo publico, De ¿cierto? acuerdo. Pero yo creo que justamente ahí está el reto de los equipos. Y yo por eso creo que esta atención que tú me ayudas a plantear de qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a mostrar, ¿no? Es una atención que yo considero un reto como inherente de los equipos que se dedican a esto, ¿no? Como los equipos que están buscando entender qué es lo que vamos, primero, qué es lo que vamos a salir. E incluso, Paola, no solamente para el escrutinio de grupos de interés externos, incluso piensa lo que llevamos para decirle a la junta directiva. O sea, que la inversión que están haciendo en ética y cumplimiento, que la inversión que están haciendo en sostenibilidad tiene un retorno, ¿no? Que es un poco lo que yo digo. Y acá yo traigo a colación una de mis grandes gurús en temas de ética y cumplimiento, que es una abogada estadounidense que se llama Hui Chen, y ella dice, ella de hecho tiene un capítulo, un libro que es muy interesante que se llama Midiendo el cumplimiento, y básicamente lo que ella dice, mire, los equipos de ética y cumplimiento tienen que cambiar la forma en la que miden y mostrar resultados, porque casi que se están haciendo el harakiri interno, ¿no? Sí. Y es hablar solo de cuántas capacitaciones hicimos, de cuántas líneas de denuncia recibimos. Equivaldría a decir, y este ejemplo, yo estoy parafraseando porque obviamente no me acuerdo de la cita exacta, pero ella decía, equivaldría a decir que un sistema de salud es bueno porque los médicos están asistiendo a capacitaciones. Correcto. Y no porque están salvando vidas humanas o no porque están reduciendo la tasa de mortalidad en madres gestantes, por ejemplo. Bueno, de hecho, por eso ha evolucionado tanto la determinación si un programa de cumplimiento y ética es efectivo o no es efectivo. Es la efectividad la que tenemos que empezar a medir. Cuando no estaba la palabra efectivo en la determinación si un programa de cumplimiento era bueno o malo. De acuerdo. Entonces las personas determinaban esas métricas como buenas, como que, tengo al 100% del personal capacitado, check. Tengo código de ética, tengo política anticorrupción, política de regalos y hospitalidades, política de conflicto de interés, yo tengo el mejor programa de cumplimiento y ética. Cuando le agregan la palabra efectivo hace algunos años, entonces empiezan a determinar, bueno, lo tenés capacitado, pero se sabe las reglas. Exacto. Lo incorporó. Lo incorporó en su conciencia o no lo incorporó. Exacto. Y solo tienen ahí como una política al lado. Completamente. Y Lina, tal vez, y te voy a cortar un poco porque nos estamos quedando sin tiempo. Creo que este episodio va a ser un poco más largo que los demás, pero es que nos emocionamos con este tema. Yo sé, pero puede haber segunda parte, la verdad, no pasa nada. Una de las tensiones que a mí me llama mucho la atención es hablar sobre esa justicia estructural o organizacional versus esa supervivencia individual como equipos de cumplimiento y ética corporativa. Puede decir como el oficial de cumplimiento o el oficial de cultura ética. Digamos que la organización quiere salir a decir las métricas, etcétera, lo que se hizo, y al mismo tiempo el ser humano atrás de todo este programa, etcétera, tampoco se quiere poner métricas inalcanzables, no medibles o incluso, voy a decir, falsas en algunos casos, ¿sí? Entonces hay esta tensión entre la estructura organizacional y realmente el individuo que está atrás de todo esto. Entonces, ¿será que o la supervivencia de la empresa en sí misma, ¿no? Bueno, o la supervivencia de la reputación de la organización. Exacto. Entonces, cuando hablamos de Patagonia, en verdad concluimos en que está teniendo una transparencia radical moderada, voy a decir, o controlada, porque seguramente hay toda una estrategia de comunicación atrás, pero ¿qué tipo de organización debería de ser para poderlo manejar? Y esa tal vez es la pregunta con la que voy a querer que hagas un wrap-up de este análisis. Que es interesante porque básicamente lo que tú estás diciendo es, exacto, todos podemos permitirnos esto, que es al final la pregunta que yo te decía, ¿esto es un lujo o es un deber moral? Y ahí yo creo que la respuesta corta es sí, pero no solamente digamos, o sea, cuando pensamos en Patagonia decimos, esta gente se permite esto y lo puede hacer intencionalmente, transparentemente, porque es un monstruo, porque es la empresa, digamos, con ética al fondo. Yo te diría,
Yo creo que no podemos ignorar eso, Paola. Es decir, yo creo que la respuesta es la reputación que tú has ganado es un habilitador, pero no necesariamente una condición sine qua non para hacerlo, ¿cierto? Sí. Ahora, básicamente lo que está garantizando Patagonia ahí es una coherencia importantísima, por lo menos a mi manera de ver. Obviamente, insistimos, no hay que ser ingenuos en esto, también hay una estrategia detrás de esto, pero la pregunta es, si empresas más pequeñas, ¿cierto?, más chicas, incluso con una reputación tal vez no tan establecida, ni siquiera hablemos de mala reputación, sino con una reputación no tan establecida, podría cargarse con lo que significa el peso de decir, oiga, la embarré, o como Sí. decimos nosotros, oiga, no lo logré. Sí. Yo no sé, ¿no? Es una gran pregunta. Yo estoy más en el lado que sí. Yo creo que estamos frente a un entendimiento muy distinto de lo que significa reputación para una organización, y reputación no significa que todo es bueno. No. Reputación significa ir construyendo en el camino y tener esa verdad entre el consumidor y la organización todo el tiempo, aunque el camino a veces encontres, digamos, momentos negativos, voy a decir. El público está esperando esto de las organizaciones, lo requiere, lo exige, está cambiando, y creo que es un nuevo entendimiento de la palabra reputación lo que estamos viendo. Patagonia pone un punto de aparte con este reporte que yo creo que es interesante verlo desde una perspectiva de ellos ya se atrevieron a hacerlo, muchas organizaciones van a ir atrás, pero no porque solo las grandes lo puedan hacer, sino que yo creo que el público lo está exigiendo. Y yo creo que eso que dices es importante, porque aquí además de una apuesta, digamos, comunicacional o reputacional, yo creo que hay una apuesta de nivelamiento de la cancha de juego, ¿no? Esto es un poco como de tracción en términos del ecosistema, ¿no? Ellos incluso reconocían que su cadena de valor además estaba mal, pero también como involucras, porque incluso empresas del tamaño de Patagonia no se atreven a hacer lo que está haciendo Patagonia, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, aquí me parece que hay una atracción, pero sobre todo eso que hablábamos fuera de cámaras también, es ¿qué significa ser realmente accountable? ¿No? A mí me parece que eso es un entendimiento de los grupos de interés y las audiencias. Yo creo que el mensaje, y podemos ir redondeando para terminar este capítulo y este episodio, que seguramente nos pasamos de nuestro tiempo habitual, pero es lo que yo denoto aquí principalmente, Paola, con este informe, es un entendimiento del grupo de interés que está basado en que la gente está cansada y ya, digamos, se volvió cínica alrededor de informes que solo son cosas bonitas de las empresas. ¿Y por qué pasa esto? Porque de alguna manera la evidencia muestra, en esto, yo no sé si has escuchado este término de licencia para operar, Sí. que las personas privilegian, los grupos de interés privilegian que una empresa sea honesta, que sea justa, que sea coherente, incluso si la embarra, Sí, incluso si se equivoca. Que no es perfecta, incluso Exacto. si no es perfecta. Eso que decíamos, ahora lo valorado es que Sí. tú reconozcas tus imperfecciones. Y ahí es donde está el centro de este asunto, porque es como yo tracciono el ecosistema bajo un nuevo entendimiento de que las audiencias ni son tontas, Sí. sino que además están valorando justamente esa posibilidad de decir, soy imperfecta, pero míreme los esfuerzos que estoy haciendo y además lo reconozco públicamente. Y yo te dejo esta pregunta para cerrar, y es, muchas veces nosotros hablamos de ética, Paola, y decimos, esto le ayuda a la reputación. Y la pregunta que uno se hace siempre es, ¿y entonces la ética está al servicio de la reputación? ¿O es al revés, no? ¿Estamos usando la reputación para proteger la percepción de eticidad de la compañía? ¿O estamos usando la ética para proteger la reputación de la empresa? Y es buenísima pregunta, Lina, pero yo creo que es entender que la ética no solo son temas positivos y bonitos. La ética es un conjunto de comportamientos de una organización que marca la expectativa de todos los seres humanos que trabajan o se relacionan con ella. Entonces, tal vez el error quizás es entender la ética desde una perspectiva puramente positiva y utilizarla a tu favor más con la exigencia del público que hay hoy para construir reputación a través de una ética verdadera. Eso creería yo que es la respuesta que más se adecua a lo que estamos viviendo hoy en esto, y cómo el caso de Patagonia nos puede servir para entender que los programas de cumplimiento de ética que vienen desde códigos, políticas y comportamientos perfectos ya no van a ser tan aceptados, ya no van a ser más bien cuestionados. De acuerdo. Entonces hay que hablar de una ética más real, de una ética vivida, de una ética práctica, que es lo que viven las organizaciones que no son perfectas hoy en día. En realidad son todas. Y yo creo, Paola, que finalmente una empresa ética, justamente lo que decíamos, es ética porque toma decisiones responsables, delibera
y cuando falla, sale a reconocer el error. O sea, y yo creo que ese es el centro. Uno podría decir, sí, a pesar de la estrategia, a pesar de lo intencional, a pesar de las otras intenciones que tiene Patagonia con este informe, hay una decisión profundamente ética y audaz en haber publicado un informe como estos. Así es. Muchas gracias. Con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.